Muy buenas a todos, compañeros de juegos, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. Bien, pues ya lo tenemos aquí, después de Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, hace unos cuantos años, ya bastantes. The Beer nos trae la tercera parte de la trilogía de Ken Follett, Una columna de fuego. El libro creo que salió en septiembre y ya tenemos aquí el juego de mesa, que ha salido muy recientemente. La edición española ha salido prácticamente a la par de la versión internacional, si acaso con 1 o 2 semanas de diferencia. Y bueno, pues estamos ante un juego de Michael Rieneck, como ya sabéis, los otros dos eran suyos también, aunque los hizo conjunto a Stefan Stalder. En este caso es solamente Michael Rieneck el autor, y bueno, está ilustrado también, al igual que los otros, por Michael Mense. Estamos ante un juego de 2 a 4 jugadores, €1 medio, 60-90 minutos de duración, dependiendo del número de jugadores. Aquí creo que en la caja pone para mayores de 12 años, como digo, €1 de peso medio, que quizás se explique con un poquito más de dificultad que alguno de los anteriores, pero lo que es ponerte a jugar y entenderlo es súper sencillo, y aparte el juego trae una chuleta donde vienen todos los pasos explicados, como ahora vais a ver en el tutorial, así que no hay ningún problema. Voy a sacar los componentes para que veáis que son bastante chulos, sobre todo el tablero, que es muy bonito. Enseño a jugar y finalmente doy la valoración. Bueno, pues procedemos al unboxing de Una columna de fuego de Ken Follett, recién traído a España por The Beer. Abrimos la caja y lo primero que nos encontramos es el manual. Un manual similar a los otros, 12 páginas, a priori bastante letra, pero hay bastantes ejemplos, mucha ilustración, todo muy bien explicado. Muy correcto y muy bien traducido. Luego por aquí tenemos el tablero, que va a ser lo último que enseñe porque quiero enseñarlo debidamente. La verdad es que ha quedado muy bonito. Aquí tenemos el inserto, también muy bonito, con el token de jugador inicial. Y aquí nos encontramos pues diferentes fichas, bolsas con maderita, más fichas de recursos, dados de diferentes colores, tokens, bueno, en este caso piezas de madera de religión. Y aquí tenemos un mazo de cartas, este todavía no lo he abierto, lo voy a abrir ahora. Y aquí es donde veis el inserto. Y bueno, el tablero, voy a apartar la caja de aquí. El tablero es obra de Michael Mense, como ya sabéis, al igual que los dos anteriores. Pero es que me parece extremadamente bonito y quiero enseñarlo. Este hombre hace unos tableros súper chulos. Y bueno, pues el tablero viene a ser algo así como Europa, ¿vale? Aquí estaría Inglaterra, esto es Kingsbridge, la catedral de Kingsbridge, que ya se construyó en Los Pilares de la Tierra, y esto representa pues la separación entre Gran Bretaña y Europa continental. Esto sería Holanda, esto sería Francia, y aquí estaría España. De hecho, esto que se ve aquí al fondo es Sevilla, con la Giralda dibujada. Y bueno, pues voy a montar una partida y ejemplifico cómo se juega. Bien, pues ya está el setup realizado, más o menos. Lo que he hecho ha sido lo siguiente: he puesto el tablero encima de la mesa y aquí tenemos los escudos de protección. Se ponen encima de la catedral de Kingsbridge. Aquí encima, en estas montañas, que equivaldrían a algo así como una cosa entre los Pirineos y los Alpes, están estos pergaminos que se llaman fichas de privilegio. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 4 mazos de cartas: las cartas azules, las cartas marrones, las cartas naranjas y las cartas blancas. Cada una de ellas va asociada a una de las 4 ciudades del juego. Las blancas están asociadas aquí a Kingsbridge, las naranjas a Amberes, las marrones a Sevilla y las azules a París. Bien, las cartas pueden tener 2 tipos de cosas diferentes: o eventos o personajes. Como vemos aquí, esto por ejemplo es un evento, pero estos son cartas de personaje. Bien, en todo mazo de cada ciudad hay en total 5 cartas de evento, el resto son personajes. Lo que se hace al principio de la partida es darle la vuelta a la primera carta de cada uno de los mazos de ciudad. Si te sale un evento en la preparación, tienes que descartarlo directamente, quitarlo del juego hasta que te salga un personaje. Y si te sale un personaje, como en este caso, pues se queda. Bien, aquí tenemos 3 tipos de fichas de religión. Voy a ponerlas por aquí para que se vean mejor. Tenemos las de color madera, que son estas de aquí, las grises y las moradas. Las moradas, bueno, son todas fichas de religión, y las moradas están asociadas a la religión católica. Sin embargo, las grises están asociadas a los protestantes. Las de color madera son neutrales, ni católicos ni protestantes, no están a favor de ninguna religión. ¿Qué más tenemos por aquí? Cada jugador empieza con
los puestos comerciales, 4, porque se puede poner un puesto comercial en cada una de las 4 ciudades, que como veis tienen huecos para colocar estos puestos comerciales, y con 2 fichas. Una empieza en el track de puntuación en el 2, y la otra, el otro disquito, va a empezar en este marcador de aquí, en este circuito de casillas. Donde empiezas lo va a determinar la carta inicial, que es la carta de Lago Leven. Estas 4 cartas de Lago Leven se barajan, se reparte una a cada jugador. Vamos a suponer que yo soy el jugador rojo y me ha tocado esta. Y esto va a decir que empiezo con una ficha de protección, que empiezo con uno de los 4 recursos que tiene el juego, que son tela, libros, barriles y piedra. En este caso yo empezaría con una piedra, y además indica que voy a empezar con el marcador, con esta ficha, en la casilla de barco blanco. En este caso, pues la casilla de barco blanco está aquí. Bien, los barcos están asociados también a las ciudades, es decir, la blanca va a estar asociada a Kingsbridge. Del mismo modo que el azul va a estar asociado a París, el marrón a Sevilla, y el otro que me falta es el naranja, que está asociado a Amberes. Y como veis, estas casillas de aquí tienen cubitos de colores. Esos cubitos están relacionados con los dados. Hay 6 dados de 6 colores diferentes, ¿vale? El negro es el dado de religión, que va a estar siempre asociado a esta carta. Y luego, estos 4 dados de aquí están asociados a los mazos de las 4 ciudades diferentes. El marrón a Sevilla, el blanco a Kingsbridge, el naranja a Amberes y el azul a París. Y el morado es una especie de comodín, te vale para cualquier ciudad. Aparte, con estos dados, como voy a explicar ahora en el tutorial, nos vamos a ir moviendo por este track de aquí, y dependiendo del dado que utilicemos, vamos a ir poniendo nuestra ficha en las casillas correspondientes. Por tanto, si la carta del Lago Leven me ha dicho que me toca ser protestante, aparte de darme todos estos recursos y el marcador inicial que me dice que lo ponga aquí, pues yo tendré que coger mi carta de religión y ponerla por el lado de protestante. Y esta va a ser la religión que voy a profesar al menos al principio de la partida, y van a ser los años que diga el dado negro que recibe cada jugador. Cada jugador recibe los 6 dados. El dado negro se va a poner encima de la carta de religión. En este caso, pues la ponemos aquí encima. Esto se tira. Y voy a ser un año protestante solamente, pues mira. Los dados son todos de 6 caras, excepto, bueno, tienen 6, del 1 al 6 en las caras, excepto el dado negro, que aunque es de 6 caras, tiene el 3 repetido. Entonces, aquí veremos el 3 2 veces y no veremos el 6. Bueno, pues me ha tocado un año ser protestante, lo voy a poner más cerca para que se vea. Y luego la hoja de resumen de la carta de resumen de los jugadores, que por un lado tenemos la primera mitad de año y por el otro lado tenemos la segunda mitad de año. Este juego se juega por rondas, y cada ronda tiene 2 mitades, la primera mitad de año y la segunda mitad. Digamos que en un turno jugamos la primera mitad, juegan todos los jugadores la primera mitad, y luego en el siguiente turno jugamos todos los jugadores la segunda mitad. Entonces digamos que en un turno vamos a jugar todos una mitad, en el otro la segunda, luego otra vez la primera, luego la segunda, y así se va a ir jugando durante toda la partida. Cada 2 turnos vamos a hacer una mitad y cada 2 turnos la otra. Pero realmente una ronda son los 2 turnos que componen las 2 mitades. Por tanto, se empieza en la primera mitad, cada jugador, como digo, aparte del dado negro, empieza con todos los dados que se tirarán en la segunda mitad de año, y ya con todos los recursos dispuestos encima de la mesa, estaríamos listos para empezar. La carta de los diferentes recursos con los que empezamos la partida, que también es la carta que nos dice con qué religión empezamos, es la carta del Lago Leven, que la dejaremos por esta cara al principio de la partida y ya se quedará así durante toda la partida. Bien, y ahora tenemos que coger la carta de chuleta. Cada jugador tendrá la suya, por ejemplo el jugador rojo tendrá esta, el jugador azul, amarillo y verde tendrá la suya propia. Y como digo, primera mitad del año, segunda mitad del año. En el primer turno tendremos que mirar la primera mitad del año. La primera mitad del año lo primero que dice es: rebaja un punto todos los dados que están sobre una de tus cartas de izquierda a derecha. Bien, al principio solamente empezamos con la carta de religión, con el dado que previamente hemos tirado. Bien, ahora lo que se hace es que todas las cartas que tengamos, ya sea la de religión o ya sea la de cualquier personaje de cualquier ciudad, que las iremos adquiriendo siempre en la segunda mitad del año, le bajaremos un punto en el dado. En el caso de la religión no significa nada concreto, significa solamente cuántos años nos quedan, porque cada número del dado es la ronda, el año que nos queda para poder cambiar de religión. Pero en el caso de los personajes, cada vez que bajemos el valor del dado significará que realizamos la acción del personaje y que nos permitirá
hacer es un determinado número de años que lo va a indicar el dado esas acciones. Por tanto, el 4, pues en este caso lo pasaríamos al 3. En el primer turno no tiene sentido, no tiene mucho sentido la primera mitad del año, es decir, no hacemos gran cosa porque no tenemos cartas de personaje. Hasta la segunda mitad no podemos adquirirlas. Pero bueno, seguimos leyendo. Si tu dado de religión tiene un valor de 1, tíralo y elige de nuevo tu religión. Como está en 3, o si estuviera en 1, lo tiraríamos de nuevo, pero en este caso está en 3. Si el dado de un personaje tiene un valor de 1, pues igual, se deja fuera y el personaje se descarta. Y ahora, el jugador que tenga la minoría religiosa recibe un punto de victoria en el track de puntuación. El punto de victoria se ganaría automáticamente si, por ejemplo, en una partida de 4 un jugador es protestante y 3 son católicos. El protestante gana automáticamente el punto de victoria. Bien, y ahora vamos con la segunda mitad del año. Bien, la segunda mitad del año, como veis, es un poquito más compleja que la primera mitad, tiene más texto. Lo primero que dice es, lanza todos tus dados disponibles. ¿Qué se consideran dados disponibles? Pues todos los dados que tenemos en nuestra reserva y que no están encima de ninguna carta. En la primera ronda solamente tenemos el dado negro encima de la carta de religión, pero todos los demás están disponibles. Pues los tiramos. Y ahora nos sale estos valores de aquí. Bien, recordamos que el dado morado es un dado comodín. Con él puedo acceder a todas las cartas de todas las ciudades. Sin embargo, estos 4 están asociados cada uno a una ciudad. Bien, pues yo voy a coger el dado que yo desee, por ejemplo, el marrón, y voy a coger la carta, en este caso la marrón, que es esta de aquí. Como veis, he puesto encima de cada carta de los personajes de ciudad una ficha de religión. ¿Por qué? Porque hay que ponerle encima la ficha correspondiente a lo que diga el personaje. En este caso, una ficha de protestante, católico y protestante. Hay algunos personajes que son neutrales. Bien, pues he cogido, en este caso, esta de aquí. Se pone el personaje en mi área de juego con el valor 6, que es el valor del dado, que es lo que ha salido, y ahora esto de aquí, que es la ficha de religión, se coloca en estos círculos que están asociados a cada una de las ciudades. En este caso, como he cogido el personaje marrón, pongo la ficha de religión católica en uno de los 4 huecos de Sevilla, en este caso. Bien, ¿qué significa el 6? El 6 significa muchas cosas. Lo primero, significa el número de años que voy a tener disponible a este personaje. Por tanto, su acción la voy a poder realizar durante 6 años. Pero también significa que voy a poder poner un puesto comercial en el valor 6, que es el máximo. Como veis, los puestos comerciales están todos del 1 al 6, que son las caras del dado. Bien, pues yo pongo mi puesto comercial en el 6. ¿Qué pasaría si ahora otro jugador cogiera un personaje, porque esto se le da la vuelta automáticamente, si sale un evento, que ha sido el caso, se realiza el evento automáticamente, pero si no sale el evento, o si sale un segundo evento se descarta, y si no sale el evento y sale otro personaje, pues se deja ahí para el siguiente jugador que juegue. Los eventos generalmente son negativos y te puedes proteger de ellos utilizando un escudo de protección. Si no, pues te pueden restar puntos de victoria, puedes quedarte sin algún recurso que tuvieras, etc. Los eventos, una vez que se realizan, se descartan y sale el siguiente personaje al que se le pone su ficha. Este, por ejemplo, es de religión neutral. Bien, y entonces decimos, esto tiene el 6, he puesto el puesto comercial en el 6, ¿y qué pasaría si ahora un jugador siguiente, de los que vengan después que yo, consigue con sus dados esta ficha? Pues pondrá también la ficha de religión aquí, y vamos a suponer que su dado marrón decía que era un 4. Pues él cogerá su puesto comercial, vamos a suponer que es el jugador azul, y pondrá esto en el 4. ¿Qué pasaría si ahora un tercer jugador, vamos a suponer el verde, le sale un 4? Es decir, su dado marrón también decía un 4, coge la carta, etc. Pues entonces lo que hace es poner su puesto comercial en el 4 y mover al siguiente jugador, al 3. Y esto se va moviendo, se va desplazando hacia el 1, y el jugador que está en el 1, si es desplazado, se va fuera y se queda sin puesto comercial en la ciudad en concreto. Al 6 obviamente solamente se puede quitar si alguien saca un 6 y pone su puesto comercial ahí. Ahora entenderéis la importancia de los puestos comerciales, que son muchas. Ganamos puntos de victoria, nos sirven para vender los recursos de las ciudades en las que estemos, y aparte de esa forma también ganaremos puntos de victoria. Los dados que se quedan sin utilizar, es decir, utilizamos uno de todos los dados que hayamos tirado y el resto vuelven al área de dados disponibles que tenemos para nosotros. Y ahora, el personaje que hemos cogido, que entra en juego,
lo utilizamos en el momento, es decir, los personajes generalmente se utilizan en la primera mitad del año, pero una vez que los adquirimos, los utilizamos en el momento y sin necesidad de bajarle el número del dado, es decir, lo utilizamos ya. Esta carta de aquí, por ejemplo, este personaje, lo que nos permite es utilizar esta acción, que lo que nos quiere decir es que podemos quitar o poner o una ficha de católico o una ficha de protestante. Esta barra significa o, que podemos utilizar o esto o esto. Es decir, podemos quitar del tablero ya una ficha de protestante o ponerla, o una ficha de católico o ponerla. Entonces, por ejemplo, si yo soy protestante, me interesará que haya fichas de protestante. Por tanto, yo cogeré una ficha de protestante y la pondré en la ciudad que yo considere conveniente. Por ejemplo, esta de aquí, que es Sevilla. ¿Por qué? Porque si yo soy protestante, voy a ganar puntos de victoria si aquí la religión predominante es la protestante cuando resulte un conflicto religioso. ¿Y cuándo se realiza un conflicto religioso? Cuando un jugador pone la cuarta ficha de religión en el marcador de religión. Ahora mismo hay un católico, un protestante y un neutral, es decir, empate absoluto, nadie ganaría. Pero vamos a suponer que se pone una cuarta ficha y es protestante. Entonces hay mayoría de protestante. Se reparten puntos de victoria. ¿Cómo se reparten los puntos de victoria? De la siguiente forma. Los jugadores protestantes que tienen un puesto comercial aquí ganan puntos. ¿Cuántos puntos? Dependiendo de en qué valor esté su puesto comercial. Es decir, en este caso, yo, rojo, tengo el puesto comercial en el 6 y soy protestante, ganaría 6 puntos de victoria. ¿Qué ocurre si no tengo puesto comercial? No gano nada. ¿Qué ocurre si tengo puesto comercial pero mi religión no es la predominante? Es decir, es la que ha perdido. Vamos a suponer que ha ganado la religión católica y yo soy protestante. Pues no solo no gano puntos de victoria, sino que además pierdo mi puesto comercial y no podré vender ni ganar puntos de victoria en esta zona hasta que vuelva a colocar un puesto comercial. ¿Cómo? Pues adquiriendo un personaje de dicho color. Los conflictos religiosos son la última parte de la segunda mitad del año, es decir, si yo estoy haciendo mi turno correspondiente a la segunda mitad del año, esto es lo último que se hace. Los acabo de explicar cómo se realizan, pero para acordarnos si los conflictos religiosos se desembocan durante la mitad del turno, para acordarme de que al final del turno tengo que realizarlo, se pone esta antorcha de aquí. Por tanto, todas las ciudades, como veis, al lado tienen una antorcha dibujada. ¿Para qué? Para ponerla. En este caso, yo pondría ahí la antorcha y sé que al final del turno, cuando esté leyendo toda la chuleta y vaya por aquí, tendré que realizar el conflicto religioso. Pero antes del conflicto religioso y después de realizar la acción del personaje que adquirimos, queda esto de aquí, que es, como veis, relativo al rondel. Bien, el rondel este es muy importante en este juego. Como los que ya hayáis jugado tanto a los Pilares de la Tierra como Mundo Sin Fin, sabéis que los juegos de esta trilogía todos tienen un rondel que cobra bastante importancia en la mecánica de juego. Y aquí no podía ser menos. Y en este caso, el rondel funciona de la siguiente forma. Como veis, todas las casillas tienen cuadritos de colores que están relacionadas con los dados, pero no con el valor del dado. Aquí el valor da igual, el valor solo es importante para las cartas de personaje que tenemos en nuestra área de juego. Aquí lo que importa es el color, ¿vale? Entonces, de los dados que tenemos disponibles en nuestra área de juego, que son, como dije antes, los que no están en ninguna carta de las que ya tengamos con personaje, pues podremos utilizar uno para movernos por el rondel. Vamos a suponer que yo quiero hacer esto, pues tendré que utilizar un dado azul y me movería ahí. Pero vamos a suponer que en vez de eso quiero hacer el marrón, no podría utilizarlo porque lo tengo en personaje, así que no podría moverme aquí. Vamos a suponer que quiero ir al naranja, pues entonces utilizo esto y hago esta acción. Y vamos a suponer que me quiero ir al blanco, pues hago esto y me voy aquí. Básicamente lo que hacen las casillas es lo que dice, lo que pone el icono. Por ejemplo, esto es, ganas un punto de victoria automáticamente. Este icono de aquí, que es el mismo que aquí, que es el de poner una ficha de religión, pues eso es lo que hace, pones o quitas una ficha de religión, en este caso católica. Esto de aquí pues te da un escudo para protegerte de eventos que si no los utilizas al final de la partida dan puntos de victoria. Luego, la importancia del dado morado. El dado morado es muy importante en este juego por dos cosas. La primera, porque es un comodín para los personajes de las ciudades. Ahí todas las ciudades, como habéis visto, solo se cogen con un dado concreto que es el de su color, pero el morado te permite coger cualquier carta de cualquier personaje. Ahora bien, los dados que están encima de las cartas de personaje no los podemos quitar de ahí a no ser que paguemos 3 puntos de victoria o a no ser que haya una acción que nos permita bajar rápidamente los valores de los años
o bien hasta que se gasten. Por tanto, si un dado se gasta, pues obviamente lo pondríamos otra vez en nuestra área disponible, la carta que se ha quedado ya sin dado se mandaría al descarte y ese dado volvería a estar en nuestra área disponible. Bien, el dado morado es importante, como digo, porque aparte de comodín nos permite, es el único dado de hecho que nos permite irnos a los diferentes barcos. Como veis, barco, barco, barco y barco de los 4 colores de las 4 ciudades, solamente nos podemos mover a ellos con el dado morado. Entonces, el dado morado nos va a permitir vender recursos si tenemos puestos comerciales, es decir, yo para vender en Kingsbridge obligatoriamente tendré que tener un puesto comercial en alguna casilla de Kingsbridge, da igual cuál, esto solamente importa para los puntos de victoria que conseguiremos si somos la religión dominante cuando haya un conflicto, y por tanto yo aquí podré vender. ¿Qué necesito para vender ahí? Pues estar, como veis, esto es la casilla blanca, Amberes, barco naranja, casilla naranja, y así las 4, este es el azul y este es el marrón. Si yo quiero vender aquí, necesito estar aquí obligatoriamente, necesito haberme desplazado hacia aquí. Es decir, cuando empiezas en un turno y tienes que hacer esta acción, obligatoriamente tienes que moverte a no ser que no tengas dados disponibles. Pero si no tienes dados disponibles y te quedas aquí, no puedes realizar la acción. Para realizar la acción tienes obligatoriamente que moverte. Y por tanto, si estuviera en otra casilla y me muevo aquí utilizando el dado morado, significará que yo puedo vender aquí por 4 puntos de victoria tela o por 2 puntos de victoria barriles. Por tanto, podría vender o uno, o el otro, o los dos, pero solamente uno de cada. Y podría tener o 4, o 2, o 6 puntos de victoria, dependiendo de lo que venda. ¿Cómo? Pues con esta casilla de aquí. Del mismo modo, hay algunas casillas que, aunque en la cámara no se van a ver, quizás porque son muy pequeñas, como esta de aquí, que nos permite coger un libro, es de cubito marrón, de dado relativo a Sevilla, nos permite o bien coger un libro, o bien tiene 2 barcos en pequeñito, uno azul y uno naranja. ¿Por qué azul y naranja? Porque el azul y el naranja son las 2 únicas ciudades, Amberes y París, donde podemos vender libros. Aquí por 2 y aquí por 4. Por tanto, con este marcador de aquí podremos o adquirir libro, que es gratis, o bien vender libros. Y para vender libros también tendremos que tener un puesto comercial o aquí, en cualquiera de ellas, y podremos vender o una, o uno, o 2, si tenemos 2 puestos comerciales, y por el valor que digan esas ciudades. ¿Qué ocurre si quieres moverte con el dado morado o con cualquier dado de cualquier color, pero ya que hablo del morado porque es el que estoy utilizando para el ejemplo, hacia la siguiente casilla morada y no la que me tocaría? Por ejemplo, si yo aquí utilizo el dado morado, a la que me toca moverme es aquí, pero vamos a suponer que yo no quiero moverme aquí, que quiero moverme a esta, que es la siguiente. Bien, puedo gastar un punto de victoria para moverme al siguiente, y también puedo gastar, si estoy por ejemplo aquí, puedo gastar 2 puntos de victoria para moverme al siguiente del siguiente, y eso lo puedo hacer con cualquier color. Bien, pues cuando termina la segunda mitad de año, ya sea con un conflicto religioso si lo hay o sin él, si hay un conflicto religioso se quita todas las fichas de religión, se deja eso vacío de nuevo, y ahora le tocaría al siguiente jugador, que haría su segunda mitad del año, al siguiente jugador haría su segunda mitad del año, otra vez el siguiente jugador haría su segunda mitad del año, vamos a suponer que esto es una partida de 4 jugadores, y una vez que me vuelva a tocar a mí, vuelvo a hacer la primera mitad del año. Ya me he puesto aquí como ejemplo varias cartas para que veáis lo que ocurriría si ya se hubieran jugado varios turnos. Aquí por ejemplo yo tendría en mi área de dados disponibles el azul y el morado, y ya tendría ocupados tanto el blanco en un personaje, como el naranja en un personaje, como el marrón y el negro como siempre en la ficha de religión. Bien, entonces volvemos a realizar la primera mitad del año en mi turno, y ahora diría: rebaja un punto todos los dados que estén sobre una de tus cartas de izquierda a derecha y realiza sus acciones. Bien, pues este 2 lo pongo en un 1 y realizo la acción. ¿Cuál es la acción? Coger una ficha de privilegio. Hay 2 montañas, pues cojo la que quiera. Esto, por ejemplo, se hace de forma inmediata, pero aquí en esta pila suele haber, igual que hay muchas acciones, por ejemplo, quitarte una carta, quitarte un dado, ganar ciertos recursos, están estas fichas de aquí, que son las fichas de puntos de victoria. Las fichas de punto de victoria, cuando se ganan, no se declaran, se guardan. Hay de valores de 1, de 2 y de 3. Se guardan boca abajo en tu área de juego, y al final de la partida, que el final de la partida se desemboca cuando un jugador llegue a 50 puntos de victoria, que será el último turno de todos los jugadores hasta el jugador que se sitúa a la derecha del jugador inicial, y ahí es cuando se declaran los puntos. Ahora lo explicaré. Bien, pues esto me permitiría ganar una ficha de privilegio, esto se pone en el 2, estaba en el 3, y me permite ganar 2 puntos de victoria, que me lo subiría en el track.
Esto, como antes, igual se pondría en el 5 y me permite realizar la acción de poner o quitar una ficha de la religión que yo decida, y la religión actual, el dado de la religión actual también baja. Ya me quedaría en 2 años siendo protestante, luego puedo seguir siendo protestante o cambiarme de religión si así lo deseo. Y así es como se va jugando. Un turno estamos en la primera mitad del año, en el siguiente estamos en la segunda. Cada ronda es 2 turnos del jugador. Y como veis, desde el principio de la partida tenemos la carta del lago Leven. Lo suyo es no tener que utilizarla nunca, pero lo más probable es que alguna vez en la partida tengamos que utilizarla. ¿En qué consiste el lago Leven? Bien, hay algunas cartas de evento que nos obligan a tener que poner uno de nuestros dados disponibles en el lago Leven. ¿Por qué? Pues es como una especie de captura del dado. Vamos a suponer que el juego nos dice: utiliza uno de tus dados disponibles, el que quieras, y lo pones en el lago Leven. Bien, pues tendría que poner el dado en el lago Leven por la cara que me diga el evento, que se supone que es el 3. Y ahora resulta que durante 3 turnos voy a tener este dado capturado, es decir, durante 3 años. Durante 3 años, cada vez que tengamos que bajarle en la primera mitad del año el valor a todos los dados con las cartas de acción y de religión, también tendré que bajársela a la del lago Leven. Entonces, obviamente, voy a estar 3 años, que son 6 turnos, sin el dado azul, y eso me puede perjudicar bastante de cara a esto si quiero realizar las acciones con ese dado disponible. Por tanto, o bien tengo una carta de acción que me permita quitarme un dado de alguna de la carta que yo decida, o una ficha de privilegio, o bien pago 3 puntos de victoria y me quito este dado y lo vuelvo a poner disponible. Pero como ya digo, lo suyo es no tener que utilizar nunca la carta del lago Leven, porque el evento no nos perjudique nunca, bien porque tengamos esa suerte, o bien porque tengamos fichas de protección suficientes para protegernos de los eventos cuando nos perjudiquen. Bien, y como digo, ¿cuándo acaba la partida? La partida acaba cuando un jugador llega a 50 puntos de victoria. Si yo soy el jugador inicial, tengo el icono de jugador inicial durante toda la partida, y soy el que provoca el final de partida, si pasas de 50 vuelves a contar por aquí abajo, pues vamos a suponer que yo acabo en 53, ahora todos los demás jugadores, hasta el que está en mi derecha, acaba la partida y es su último turno. Pero vamos a suponer que el jugador que está a mi derecha es el que declara el final de partida. Pues entonces, inmediatamente después de su turno se dejaría de jugar. Bien, pero aparte de los puntos de victoria que ganemos durante la partida, también se pueden ganar puntos de victoria al final de la partida. Por ejemplo, podemos ganar 2 puntos de victoria por cada puesto comercial que tengamos en un país. En este caso vamos a suponer que yo acabo la partida con estos 2 puestos comerciales, pues tendré 4 puntos más de victoria. También tendré un punto de victoria adicional por cada ficha de protección que no haya usado. Los escudos, como dije antes, por cada uno que no haya usado, un punto de victoria al final. Igual que tendré un punto de victoria por cada 2 mercancías que tenga sin vender. Por ejemplo, tengo un barril, un libro y una piedra y una tela, pues, o si están repetidos, lo que sea, pues cada 2 tendré un punto. Si tengo 4, pues 2. Siempre redondando hacia abajo. Si tengo impar, hay que quitar esa que sobra. Y por último, también puedes ganar puntos de victoria declarando las fichas de privilegio, los pergaminos que tengas sin declarar todavía, porque esto se declara al final. Es decir, como he dicho antes, aquí hay ciertas fichas de privilegio que tienen puntos de victoria, pues esto, al final de la partida y no durante, se declaran y tendrás puntuación extra. En este caso, pues yo tendría un punto extra. Esto se suma y el jugador que tenga más puntos de victoria es el ganador. En caso de empate, el jugador que desempata es el que tenga más mercancías sin vender. Y si aún así se mantiene el empate, para el desempate se mirará el dado de religión. El jugador que tenga el valor más alto es el jugador que desempata. Si aún así se mantuviera el empate, pues los jugadores empatados comparten la victoria. Y esto es todo lo que ofrece una columna de fuego. Bueno, pues una columna de fuego es un juego que viene a cubrir el mismo público que los 2 anteriores. Si habéis jugado a Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin, sabéis que son generalmente juegos son euros medios, para un target muy amplio de jugadores. No son juegos excesivamente complicados, sin embargo sí que dejan satisfechos a casi todo el grueso de jugadores. Y en este caso pasa un poco lo mismo. Una columna de fuego es un euro medio. Lo que pasa es que, bueno, pues es un euro medio que innova. A mí me ha resultado más original que los 2 anteriores. Los Pilares de la Tierra, como muchos sabréis, los que hayáis jugado, es un juego de colocación de trabajadores. Es un juego de colocación de trabajadores, además muy clásico, muy básico. Ibas colocando los trabajadores en tu turno, realizando las acciones o ganando los materiales, y con eso construías la catedral. Un Mundo Sin Fin, con el tema de los giros de las cartas y las penalizaciones a pagar en cada una de las eras, me resultó bastante más innovador. Y incluso diría que es todavía más original que Un Mundo Sin Fin, con el tema de cómo se utilizan las acciones con los dados. El tema también de que en cada
uno de los turnos tengamos las cartas de los personajes, que son las que realizan las acciones, y los dados sean los turnos que podemos realizarlas. Está muy bien pensado, es un juego muy equilibrado, muy bonito, Menzel no decepciona nunca, y en este caso yo diría que es, si no su mejor trabajo de la trilogía, poco le falta, porque el tablero es precioso. Sin embargo, también pues tenemos un juego que a muchos jugadores les puede resultar más azaroso que los dos anteriores, sobre todo por el tema de los eventos, que muchas veces penalizan en exceso o sin venir a cuento. Levantas una carta de evento y te penaliza un poco sin haber hecho nada malo, simplemente porque pasabas por ahí. En ese caso sí que puede recordarte incluso a las cartas del Monopoly, a las cartas de suerte, que las levantabas y decía, a tal jugador le penaliza tal cosa, y tú decías, bueno, pues me ha tocado. Eso y algunas decisiones que lo convierten en más azarosos es lo que puede provocar que a lo mejor os eche más para atrás a los jugadores que no seáis tan amigos del azar. De la trilogía puede resultar el más azaroso de los tres. No es un juego azaroso en sí, pero bueno, es el que tiene menos control de ciertas acciones. Pero en general, como digo, es un juego que cubre el mismo mercado, que si os gustó los dos anteriores, probadlo, porque seguramente os va a gustar por el estilo. A mí me ha gustado más o menos igual que los Pilares de la Tierra, menos que Un Mundo Sin Fin, que me parece el capítulo más redondo de los tres. Pero es un juego que no me ha decepcionado, es más o menos lo que me esperaba de esta tercera parte. Cuando supe que iba a salir a la venta, no me esperaba la mecánica, me ha resultado bastante original, pero sí el tipo de juego. Hay cosas también que me han gustado mucho, como lo de la religión, los conflictos religiosos y cómo está resuelto el tablero, en el sentido de que salen los 4 países en un espacio reducido. Ya os digo, a los que os gusten los euros medios, no os importe un poco el tema del azar y queráis una carrera de puntos, quizás este juego sea para vosotros, os animo a probarlo. Y si os gustaron los dos anteriores, directamente creo que sois el público correcto de este juego, el público que busca este juego. Y si os gustan los libros de Ken Follett y la trilogía de los Pilares de la Tierra, por supuesto que también. Poco más que decir por mi parte, como digo siempre, lo que queráis comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero, chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.